Capítulo 15. Huyamos. Michelle, murmurando por lo bajo, estaba atónita. Por un momento no supo qué hacer. Aunque el hombre frente a ella se parecía a quien estaba buscando, no era con quien quería tratar. Agarró la mano de Nina y estaba lista para irse. No es él. Tenemos al hombre equivocado. James no es tan viejo. ¿Viejo? La sangre de John brotaba de su cuerpo. Sintió que estaba a punto de escupir un bocado de sangre. Realmente estaba muy mal. La persona equivocada. Ahora era Nina quien estaba atónita, por lo que golpeó. Si era la persona equivocada, ¿qué había hecho? Michelle, ¿estás bromeando? Nina frunció el ceño y miró directamente a John. Ella tenía que saber lo que estaba pasando. De verdad, realmente golpeamos al hombre equivocado. He visto a James en un video. Se ven diferentes. Michelle trató de explicar esta extraña situación, pero no pudo pronunciar las palabras con claridad. Este hombre no era una persona con la que se pudiera jugar. ¿Qué iba a hacer ella? John se burló. Lentamente se apoyó contra la pared. Después de unos segundos finalmente se puso de pie. James es mi sobrino. ¿Estás ciego? Él pensó. John se paró luciendo bastante maltratado. No importaba lo mal que se veía. El veneno en sus ojos era muy evidente. Parecía que estaba decidido a aplastar a estas chicas. Michelle estaba evidentemente aterrorizada. Incluso inconscientemente se escondió detrás de Nina. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Por qué me estás preguntando? ¿A quién debo preguntar? Eres el único aquí. Nina apretó los dientes y miró a John. No quería mostrar su miedo. Corre. Solo corramos. El hombre que tenía adelante era bastante guapo, pero escondía su lado diabólico. Siempre parecía que estaba escondiendo el mal detrás de la cara agradable. ¿Huir? Todo este tiempo, la mirada de John no dejó a Nina. Creo que te he mimado demasiado en los últimos días. Si crees que puedes hacerme esto y salirte con la tuya, es hora de que aprendas una lección. La familia Sang es tan inútil, pensó. Nina había tomado una decisión. Había un destello en sus ojos ámbar. No había necesidad de huir. Pensando en el video, aprovechó para vengarse. John caminó hacia Nina paso a paso. Nina protegió a Michelle, sus ojos llenos de vigilancia, mientras retrocedía. ¿Tiene miedo ahora? Es demasiado tarde, se burló para sus adentros. En el silencioso corredor solo se escuchaban sus pesados pasos. Nina dejó de retroceder y empezó a quitarse el abrigo. Parecía saber lo que iba a hacer. Michelle estaba asustada. ¿Por qué te quitas el abrigo? No puedes sacrificarte. Es mi culpa. No debería haberte traído aquí. Michelle estaba tan nerviosa que se le llenaron los ojos de lágrimas. ¡Cállate! ¿Qué diablos estás pensando? Nina pensó impotente. John miró fijamente a Nina. Uno casi podía verlo conspirando en su mente mientras dejaba escapar una mueca. Estiró su mano delgada y acarició el mechón de cabello negro de Nina. ¿Crees que te dejaré ir después de que te quites la ropa?, preguntó. Es difícil decir quién dejaría ir a quién. Nina parecía estar a punto de quitarse la ropa, ocasionalmente mirando a John. Rápidamente descubrió lo que Nina estaba tratando de hacer. No pudo evitar sonreír. Era una mujer realmente audaz, ya que quería convencerlo de nuevo. John sonrió. Le gustaba su espíritu de lucha con toda honestidad. Nina le arrojó a la cara el abrigo que se había quitado. Atrapó el abrigo, embriagado por su olor, y se apartó un poco. Nina estiró su mano tratando de golpear a John,
pero ella falló. ¿Cómo supiste lo que estaba haciendo? Retirando su mano, Nina miró a John y frunció el ceño. Si ni siquiera podía decir qué iba a hacer ella a continuación, no sería el intimidante John. Soy capaz de más de lo que crees. Básicamente estaba diciendo que no tenía sentido ni siquiera desafiarlo. Solo tuvo un pequeño lapso de concepción antes de que lo golpearan. John había asumido que una chica tan joven no se atrevería a golpearlo. Sin embargo, esto estaba muy mal. No presumas, aunque parecía confiada, estaba en estado de vigilancia. Sabía que no podía jugar con este hombre. La familia Sang es demasiado lenta, provocó John cuando sus ojos de acero se volvieron fríos. Solo el nombre de la familia enfureció a Nina. El miedo persistente en su corazón desapareció y solo podía pensar en matarlo a golpes. Estaba a punto de arremeter de nuevo cuando Michelle dijo: «Alguien viene». Michelle escuchó el sonido del ascensor y pasos que se acercaban. «Alguien viene. Estaremos en un mundo de problemas si nos atrapan». Tuvieron que huir de inmediato. Nina no quería irse y la mirada de suficiencia en el rostro de John era demasiado exasperante. Quería darle un puñetazo en la cara antes de irse. Sin embargo, fue interrumpida por una voz a todo volumen desde el final del pasillo. «¿Qué estás haciendo? Maldita cela. Solo corre». Michelle necesitó toda su fuerza para alejar a Nina. Realmente tenía que ponerse en marcha. «Deténganse». Jason agarró a Michelle por el brazo, tirándolos a los dos hacia atrás. Sin cambiar su expresión, Nina dijo con calma: «Suéltame». Ella también estaba a punto de pelear con él. Jason no esperaba que una niña tan pequeña fuera tan feroz. Estaba un poco sorprendido por la pura furia en sus ojos. Michelle se quedó atónita cuando lo miró. «¿Profesor Fu? Qué terrible suerte estaban teniendo estas chicas, profesor». Nina estaba atónita. No le tenía miedo a John, pero sí a los maestros y profesores. Desde su infancia había tenido miedo de los maestros de su familia que había contratado para ella. «Huye rápido». Nina era la que estaba ansiosa por escapar ahora. Ella preguntó con voz baja: «¿Quién es ese profesor?» «El profesor más joven del departamento de literatura. Asistí a su curso selectivo». Michelle parecía completamente agotada. Simplemente fue un día difícil. Era profesor del departamento de literatura, lo que significaba que les daría lecciones durante horas y las atrapaba. Nina odiaba la idea de ser sermoneada. Su miedo la expolió. Corrió delante, dejando atrás a Michelle. Jason no esperaba conocer a un estudiante que lo conocía. Parecía que era de la Universidad L. Ahora mismo, sin embargo, era más importante tratar con John. Cuando Jason se dio la vuelta, vio que John se quedó quieto con las cejas muy juntas, como si estuviera listo para matar a alguien. John alcanzó a tocar la parte posterior de su cabeza. Solo entonces Jason notó que había pedazos de madera en la cabeza de John y que había madera rota en el piso. Jason no pudo evitar sonreír. John finalmente encontró a su pareja. John, enojado, pateó la madera rota a un lado para que Jason no viera la vergüenza. Siempre había sido sensible a su reputación. Tú, ¿qué viste? Al escuchar el silencio a su alrededor, el rostro de John se oscureció. Su voz sombría hizo eco en el corredor, capaz de enviar escalofríos por la columna vertebral de cualquiera. Si John le contaba a alguien lo que vio, él le haría pagar. Causaría 10 veces más daño de lo que Jason siquiera podía soñar. Capítulo 16. Nada
No vi nada en absoluto. Jason evitó la mirada de John, con remordimiento de conciencia, como si él realmente no viera nada y no supiera nada. John estaba un poco satisfecho después de escuchar su respuesta. Mientras soportaba el dolor de cabeza, se arrojó la ropa de manera seria, fingiendo como si nada hubiera pasado. No podía a toda costa soportar perder la cara. Sin embargo, su ira hacia Nina había llegado a límites extremos. Había decidido que encontraría otra buena oportunidad para vengarse de ella en el futuro. Nina era una belleza que no podía ignorar, pero desafortunadamente había hecho cosas tan imperdonables. En muchos sentidos, de alguna manera tenía muchas similitudes. Necesitaba ir al hospital. «Puedo llevarte allí», sugirió Jason. Como cuñado de John, sintió que tenía la obligación y la responsabilidad de velar por el bienestar de John. Si algo realmente malo le sucediera a John, nunca tendría un día tranquilo en casa. John levantó la cabeza y lo miró con una mirada amenazante, lo que hizo que Jason se callara de inmediato. Estaba bien entonces. Si John realmente quería insistir en que no había pasado nada, si ese fuera el caso, ¿por qué habría necesidad de ir al hospital? «No hagas una montaña de un grano de arena», se burló John con un resoplido frío y desdeñoso. Extendió la mano para tocarse la cabeza. Sin duda fue un poco doloroso, pero para salvar las apariencias tuvo que soportarlo en silencio. Sin ninguna queja, sintió un dolor agudo en el pecho mientras contenía su ira reprimida dentro. Enfurecido, gritó ferozmente: «Pídele a James que venga aquí ahora». «Está bien, lo llamaré». Jason levantó su teléfono y marcó el número de teléfono de James. «James, John quiere que vengas al hotel inmediatamente. Pronto, ahora mismo». «¿Qué?». Incapaz de contener el grito, con las piernas temblando, James trató en vano de recordar si había hecho algo malo. ¿Por qué John de repente le pidió que se encontrara con él con tanta prisa? ¿Hubo algún problema con la reserva del hotel que reservó? Oh, Dios mío. Era un hecho bien conocido que John no se defendería cuando estaba enojado, y nadie podría evitar que hiciera cosas terribles. James inmediatamente empujó a la chica en sus brazos, recogió su abrigo y salió corriendo del bar a toda prisa. Corrió al hotel lo más rápido que pudo, como si estuviera participando en una carrera de maratón. La atmósfera en la habitación del hotel cambió gradualmente y se volvió más y más sutil. Fuera de la ventana, las luces de neón brillaban intensamente y la calefacción en la habitación era suficientemente cálida. Sin embargo, la frialdad en el corazón de John se intensificó por segundos y no pudo dispararse. Estaba tumbado en el sofá, con el rostro lívido de rabia incontrolable. Por su propia voluntad, su mano izquierda, sin darse cuenta, tocó la parte golpeada de su cabeza. Su personalidad autoritaria impedía que cualquier extraño se acercara a él. Incluso su cuñado no se atrevió a acercarse a él. «John, ¿quién te llamó cariño en el ascensor hace un momento?», preguntó Jason mientras trataba de romper la atmósfera embarazosa. El ambiente en la habitación era tan extraño que trató de cambiar de tema con cuidado, con la esperanza de calmar la ira de John. Jason recordó la voz de la chica que había escuchado en el teléfono hace un rato. En lugar de estallar en ira, John hizo una pausa con un momento. En la contemplación, Jason se quedó pensando si John podría estar enamorado de la chica. Hablar de ella haría que John se sintiera mejor. Sin embargo, para total sorpresa de Jason, el rostro lívido de John se volvió aún más oscuro. John
giró lentamente la cabeza y miró a Jason con indignación, lo que hizo que Jason temblara de miedo. Por un momento Jason se quedó sin palabras y no pudo hacer nada mientras se sentaba en silencio a un lado. Después de mucho tiempo, John apretó los dientes y respondió con sarcasmo: «Ella es la chica que acabas de conocer». ¿La chica que golpeó a John era la misma chica que lo llamaba cariño? Jason y John crecieron juntos y se conocían bien. Tenían un entendimiento táctico y no fue difícil para Jason comprender lo que John realmente quería decir. Jason no pudo controlar su curiosidad y susurró para sí mismo: ¿quién podría ser esa chica? Jason no tenía intención de dejar que John escuchara sus murmullos, pero la habitación estaba demasiado silenciosa, por lo que John podía escuchar sus murmullos. «Me la envió James». «¿Era la sorpresa que te dio James el día que volviste del extranjero?» «Sí». «¿Y te acostaste con ella?» «Sí, lo hice». «Entonces, ¿ella te llamó cariño?» «Sí, ella lo hizo». «¿Y ella fue la que te golpeó?» El cambio repentino en el tono de John y el final prolongado de su vacilante respuesta hicieron que el corazón de Jason latiera más rápido. Jason lo aduló y se rió nerviosamente para tratar de ocultar su estúpida línea de preguntas. John, el rostro de John estaba tan pálido como la muerte, y las venas azules de su frente se hinchaban con cada respiración que tomaba. Jason pudo respirar aliviado al darse cuenta de la ira de John, que no estaba dirigida hacia él. Por todos los medios no quería ser la causa de su furia furiosa, y pudo respirar aliviado. Pero al mismo tiempo, también lamentó la difícil situación de James en su corazón. Parecía que John descargaría su ira sobre James y lo castigaría severamente. El sonido de los pasos apresurados se podía escuchar desde el pasillo. De repente, John levantó la cabeza y miró directamente a la puerta. Sus labios estaban salvajemente apretados y sus manos ya se habían cerrado en puños. Jason inmediatamente se apresuró a abrirle la puerta a James y le dio unas palmaditas en el hombro con simpatía. James respiraba con dificultad y estaba sin aliento por haber corrido. «Te deseo seguridad», rezó Jason, incapaz de hacer nada más. James medía 1,80 m. Era bien proporcionado y vestía ropa informal de colores claros y un par de zapatillas claras. Tenía un rostro atractivo y sin embargo siempre lucía una sonrisa maliciosa, lo que hacía que las personas que lo veían tuvieran la impresión de que era un playboy. Había olor a alcohol y humo a su alrededor. Debe haber salido de un bar. Jason arrugó la nariz molesto y no pudo evitar dar medio paso hacia atrás. James se estaba volviendo más y más audaz cada día, pensó. Sam, el jefe de la familia allí, tenía 3 hijos y una hija. John era su hijo menor y el más favorecido de toda la familia. La esposa de Jason era Jessica, la tercera descendencia y la única hija. El segundo hijo fue Nelson G., cuyo único hijo tenía apenas 10 años. Solo el hijo mayor, Daniel G., tuvo 2 hijos, un hijo y una hija. James era el hijo mayor de Daniel G. y tenía un alto estatus en la familia. Siendo mimado por toda la familia, James siempre había sido arrogante e ingobernable. Solo había una persona a la que le tenía mucho miedo y ese era John, su tío. En presencia de John, James sería sublimemente obediente, como un ratón ante un gato, sin atreverse siquiera a decir una palabra sin permiso.
Daniel y su esposa eran inteligentes. Al ver que solo John podía intimidar y controlar a James, le entregaron a James para que lo supervisara. Esto asustó mucho a James y lloró, fingió estar enfermo, se escapó de casa e incluso se puso en huelga de hambre, pero todas sus acciones fueron en vano. Al final, sin importar lo que hiciera, aún no podía escapar de estar bajo la supervisión de su tío John. Tío Jason, ¿quién se ha atrevido a ofender al tío John? Con una mano en la pared, James abrió la boca y jadeó pesadamente. Había corrido lo más rápido que podía sin preocuparse por su garantía, después de tomar el viento frío. Solo esperaba que Jason le dijera lo que había sucedido. Jason no se atrevió a hablar en voz alta por temor a agraviar la indignación de John. Reveló el evento reciente a James en voz baja. Tu tío fue golpeado y una chica lo hizo. Hizo hincapié en golpeado y chica, a propósito, con la esperanza de que James pudiera entender el significado oculto por sí mismo. ¿Qué? ¿Quién fue golpeado por una chica? James miró a Jason con los ojos muy abiertos, con incredulidad. Tu tío John. ¿Tío John? ¿En serio? Fue una gran broma. ¿Cómo podría haber alguien que se atreviera a hacer algo tan impensable? Ella debe ser realmente valiente. James tenía mucha curiosidad por saber quién podía ser esta chica descarada para poder visitarla en persona otro día. Preguntó con una sonrisa siniestra. ¿Has visto lo que pasó con tus propios ojos? Sí, casi, respondió Jason, luciendo abatido y desafortunado. Sería una suerte para él si no hubiera visto lo que había sucedido, pero ahora que lo había visto con sus propios ojos, definitivamente sufriría mucho en el futuro por haber presenciado un incidente tan vergonzoso. Entonces serás castigado miserablemente, dijo James con una mirada de regodeo en su rostro. Para entonces aún no se había dado cuenta de que estaría en un problema aún mayor. Estás en un estado aún más miserable que yo. La chica que golpeó a tu tío era la misma que le enviaste después de que acababa de viajar al extranjero. Jason respondió con regodeo. Articuló cuídate y empujó abruptamente a James. James se quedó en silencio y no tenía nada que decir. Se sintió aterrorizado hasta los huesos. Sabía que estaba en serios problemas y que estaba a punto de sufrir severamente. Su cuerpo se puso rígido con anticipación del castigo de John y sus piernas se debilitaron en un instante. Luego levantó la cabeza y lloró interiormente. Su única esperanza era que John le perdonara la vida por tener el mismo origen y que le dejara vivir el resto de su vida en paz para expiar su pecado. ¿Por qué estás divirtiéndote allí? Entra rápido, John, espetó enojado. Capítulo 17. Tío John. James sintió una inquietud inexplicable de repente. Tío Jason, con una cara triste y preocupada, James caminó hacia adelante con pasos pesados. En silencio, le rogó a Jason que lo ayudara lastimosamente haciendo una seña con la mano derecha detrás de la espalda. Jason siempre había sido amable con él. Él no se negaría a ayudarlo, ¿verdad? Sin embargo, ahora Jason ni siquiera podía protegerse a sí mismo. ¿Cómo podría ayudar a James ahora? Jason miró hacia otro lado fingiendo no haber visto nada. Cada paso que daba a James se sentía como si estuviera caminando sobre una hoja y su cuerpo estaba envuelto en un sudor frío. Inmediatamente después de que se acercó a John, James se arrodilló en señal de rendición, sostuvo su muslo y lloró como un bebé. Aunque sus lágrimas cayeron de sus ojos,
Tío John, lo siento. Cúlpame a mí. Todo es mi culpa. James gimió. Siempre había sido un tipo sin ley, aunque dijo que nunca se arrodillaría ante nadie. Ahora estaba arrodillado frente a John. Estaba aterrorizado por el destino que estaba a punto de sufrir y el grave castigo que podría serle infligido. Tío John, lo siento mucho. Por favor, perdóname esta vez. No congeles mis tarjetas. Si no tengo suficiente dinero, sufriré un destino peor que la muerte. No me envíes a la escuela, por favor. Ese lugar es una prisión, una trampa para mí. James oró fervientemente en su cabeza, esperando que John lo perdonara. Sin decir una palabra, John dejó que su sobrino se arrodillara en el suelo. La ira de John aumentaba más y más con cada minuto que pasaba. Los lamentos y gritos de James duraron unos 10 minutos. Como nadie hablaba, solo se escuchaban sus gemidos dentro de la habitación. Esto agravó aún más el mal humor de John y se puso cada vez más furioso. Mientras tanto, el pánico y la inquietud erosionaban en el corazón de James. El reloj seguía corriendo. El tiempo pasó muy lentamente. Habiendo aullado durante mucho tiempo, James estaba a punto de perder la voz y sus rodillas estaban casi demasiado rígidas para moverse. Pero aún así, John mantuvo su silencio y no respondió en absoluto. Su estado de ánimo no mejoró y su rostro estaba aún más oscuro que antes. ¿Qué debe hacer James para pacificarlo? Cuando se enfrentaba a una situación crítica, James siempre pensaba en una salida fácil. De repente se le ocurrió la idea sobre cómo salvar su vida. Inmediatamente se puso de pie, se preparó con valentía y dijo solemnemente: Tío John, ¿quién te golpeó? Te vengaré de inmediato, te lo prometo. Haré que se arrodille y te pida disculpas. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, se arrepintió de lo que dijo. Esta no era una buena manera de salvarse a sí mismo. Todos en su familia sabían que John atesoraba más salvar su rostro. Nadie se atrevió a provocarlo o avergonzarlo, porque sabían que definitivamente buscaría venganza, incluso por el más mínimo agravio. John se burló furiosamente. Se veía terrible. Cuando sacó un cigarro, James instantáneamente sacó un encendedor como señal de respeto y encendió el cigarrillo para él. John exhaló tranquilamente un cigarrillo, aunque su cara lateral todavía estaba solemnemente congelada. Esta podría ser la calma antes de la tormenta. Por el momento, James sintió que él era el cigarrillo entre los dedos de John. Sintió que le ardía el trasero mientras sentía un gran miedo y casi lo asfixiaba el humo. Tío John, por favor. Con una mirada hosca en sus ojos ardientes, John ordenó: explica todo en detalle. La mujer en Four Seasons Garden Hotel y el accidente de hoy. Sus palabras fueron breves y concisas al punto de que no quería escuchar tonterías. Sí, respondió James, siempre obedientemente, y respiró aliviado en su corazón. ¿Te has sentido solo estos años mientras estabas en el extranjero? Y quería hacerte feliz. El día que regresaste sabía que estaba física y mentalmente exhausto. Así que te envié una hermosa mujer para que te ayudara a relajar. ¿Es por eso que elegiste una estudiante universitaria? John interrumpió a James.
Con impaciencia apretó con más fuerza la colilla del cigarro. El fuego en sus ojos estaba a punto de brotar de rabia. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Después de que lo miraran ferozmente, James bajó la voz confundido y explicó: no tengo las agallas para enviarte a alguien tan joven como un estudiante universitario. Definitivamente elegí a una chica que tiene más o menos tu edad. Tío John, yo sé que no eres el tipo de persona a la que le gustan las chicas más jóvenes. No me permitirías enviarte a una estudiante. ¿Qué quiso decir con las chicas más jóvenes? Con un movimiento de su mano, las cenizas de su cigarrillo cayeron al suelo blanco. Lo que James acababa de decir sonaba más como sarcasmo para él. ¿Son las orejas? Disparates. John no pudo evitar gritar en voz alta, en negación, tratando de ocultar su vergüenza. James se confundió más y preguntó: ¿dije algo malo? John tiró el medio cigarrillo que tenía en la mano con disgusto y continuó con su sondeo. ¿Qué pasa con Nina? ¿Quién es Nina? James se confundió aún más de lo que ya estaba. Jason, que estaba viendo el espectáculo en silencio en la esquina, se quedó atónito. De repente recordó a la chica que acababa de golpear a John. ¿No era Nina, la alumna favorita del profesor Gu del departamento de psicología? El profesor Gu era una figura famosa en la ciudad y se había hecho un nombre dirigiendo un grupo de estudiantes más destacados que hicieron muchas contribuciones a la estación de policía, ayudándolos a resolver crímenes. Posteriormente, estos talentos serían seleccionados por varias ciudades importantes y se convertirían en miembros indispensables del Departamento de Investigación Criminal. Nina, siendo su estudiante más joven, todavía estaba en la universidad. Aunque todavía era estudiante y era muy joven, el profesor Wu prefería más a ella que a los demás. Él se captaba de que ella estaba dotada y si se le daban las enseñanzas correctas, definitivamente se convertiría en un talento excepcional. Otra razón por la que Jason recordó a Nina también fue por los titulares recientes en el foro del campus. No hace mucho tiempo, ¿sería posible que la persona a la que Nina vendió su cuerpo no fuera otro que el mismo John? Pero John no parecía ser el tipo de persona que daría dinero a cambio de eso. Jason trató de esconder cómo estaba conectado cada punto. No había nada más que pudiera hacer excepto esperar y ver entonces. Tío John, ¿de qué Nina estás hablando? ¿Quién es ella? La mujer que te envié se llama Francis y tiene 25 años. He hecho una verificación de antecedentes sobre ella. Es virgen, pero no es una alumna. Francis, ¿y ella no es una estudiante? John frunció el ceño en concentración y trató de pensar cuidadosamente en los eventos de ese día. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Al pensar en Nina dándole una paliza, John no pudo evitar poner los ojos en blanco. Con frustración, negó repetidamente con la cabeza y trató de sacar su imagen de su mente. En un instante cambió rápidamente de tema. Entonces, explica lo que sucedió hoy. Dijeron que estaban aquí para atrapar a un hombre en el acto de tener una aventura. El ceño fruncido de John se profundizó. Claramente escuchó lo que estaba diciendo en ese momento. Nina fue arrastrada aquí para atrapar a un hombre en el acto de adulterio. ¿A qué chica has engañado recientemente? ¿Qué? Hay tantas chicas a mi alrededor. ¿Cómo voy a saber quién era esa chica? Tú. John se levantó enojado, con toda la intención de abofetear a James hasta matarlo.
Al contrario de su reacción inicial, trató de calmarse y respiró hondo para reprimir su ira. La chica dijo que te había conocido a través del chat de video. James rápidamente recordó quién era ella. Hubo un tiempo en que estaba extremadamente aburrido y no se enganchó con una chica en internet. Ella era estudiante del segundo año de la Universidad L. No esperaba que su estupidez le traería nada más que desastre. Era cierto que una historia de amor nunca debía tomarse a la ligera. Había de ser cauteloso, incluso si solo se trataba de una relación virtual en internet. Tío John, arreglaré esto y me encargaré de eso. Me iré ahora, anunció James mientras planeaba su escape. Se dio la vuelta y estaba listo para irse. Realmente no quería quedarse en este lugar ni por un segundo más. ¿Alguien te ha permitido irte? John aún no había dicho que James podía irse después de haberle explicado todo. James sintió como si un grupo de cuervos volara sobre él, envolviéndolo en la oscuridad. Obedientemente, dio un paso atrás y se puso de pie respetuosamente mientras esperaba otra tormenta que se avecinaba. Después de todo, todavía era demasiado joven y simplemente ingenuo. Tío John, ¿qué más puedo hacer por ti? En ese momento James hizo acopio de valor para sonreír a modo de disculpa. Su corazón, de hecho, estaba muy frío y aterrorizado. Con una sonrisa astuta, John lo obligó. Ve a la Universidad L mañana a las 8 de la mañana y asistes a clases. ¿Qué? Exclamó James. Su corazón se hundió hasta el fondo del mar en desesperación. Haré que te corten todas las tarjetas de crédito y solo te daré 3,000 como gastos de manutención cada mes. Con cada palabra que John pronunciaba en un tono lento y ordenado, James se sentía como si estuviera sentenciado a cadena perpetua en su lugar, y James le resultó difícil aceptar su destino y estuvo a punto de desmayarse sin poder hacer nada en el acto. Capítulo 18. Un nuevo amigo. Nina corrió como un dardo directo hacia la universidad con Michelle, persiguiéndola de cerca. No se detuvo hasta que llegaron a un lugar seguro. Después de un rato, Michelle recobró el sentido y finalmente exclamó: «Campus Bell, acabas de golpear a tu tío». Nina la corrigió y dijo: «Él no es mi tío». «Pero tú lo llamabas tío». Nina explicó pacientemente: «Él no es mi verdadero tío». «Está bien», Michelle asintió, «pero no puedes golpear a alguien así». Nina puso los ojos en blanco en secreto. Ya había terminado de intentar comunicarse con esta chica. Cambió el tema y preguntó: «¿No has visto a ese hombre antes? ¿Que estabas tratando de atraparlo en el acto de adulterio?» «Oh, hemos estado hablando por internet». Michelle cubrió tímidamente su rostro con sus manos, revelando una dulce sonrisa. Esta chica estaba perdidamente enamorada. Nina advirtió: «El amor en línea es arriesgado. Deberías tener más cuidado cuando lo conozcas». Michelle nunca antes había conocido al hombre en persona y, sin embargo, había estado tratando de atraparlo en el acto de adulterio. Las citas en línea eran realmente un poco confiables. Nina y Michelle conversaron un rato y luego regresaron a sus habitaciones. Michelle le dio a Nina su número antes de irse. Michelle no se olvidó de recordarle a Nina que pagara la batata. En realidad, esperaba que Nina la contactara pronto. Después de esa noche, Nina no volvió a ver a John durante una semana. Los estudiantes de la universidad todavía estaban hablando de las publicaciones candentes sobre Isabela y Nina. Incluso si se eliminaron las dos publicaciones, todos ya la habían visto. Los chismes no paraban.
estaban en boca de todos los estudiantes del campus. Tomó un tiempo, pero finalmente todo el bombo a su alrededor se calmó y fue reemplazado por un tema nuevo. Lo nuevo era decidir si Albert o James eran los más guapos. Albert era un estudiante del último año y estaba a punto de graduarse y dejar la escuela en junio. Por lo tanto, James se convirtió en el primero en la lista de los chicos guapos de la escuela. Nina siempre escuchaba a sus compañeros de clase hablar sobre cómo coquetear con James. Una vez escuchó que una chica del departamento de ciencias de la información siempre perseguía a James. Nina sabía que la chica de la que estaban hablando era Michelle, pero no pensó que Michelle sería tan persistente. No fue una sorpresa que Michelle terminara llorando por esto. Se derrumbó justo enfrente de Nina, sollozando incontrolablemente a través de sus sollozos. Dijo que James solo estaba bromeando con ella. Nina apenas se sorprendió, pero no podía entender cómo se sentía Michelle. Solo podía escuchar y consolar a la niña, luego preguntarle si quería comer algo. El rostro de Michelle estaba empapado de lágrimas, pero tan pronto como escuchó la pregunta sobre la comida, todos sus problemas se desvanecieron. Tomó la mano de Nina y se fueron a la calle de los bocadillos. Era muy fácil persuadirla y su estado de ánimo cambiaba de forma tan errática. Pronto comenzó a venir a buscar a Nina todos los días y la llevaba a comer todo tipo de comidas deliciosas, como si se hubiera olvidado por completo de James. Parecía que en el mundo de Michelle, comer lo solucionaba todo. Al principio, Nina no podía soportar cuánto hablaba Michelle. Era solo una bulión incesante. Se acostumbró más tarde y en realidad estaba un poco interesada en escuchar lo que tenía que decir. Michelle incluso comenzó a llamarla Nini, como una especie de apodo. Uno de los días, Michelle esperó a Nina fuera del salón de clases. Después de clase, tomó íntimamente el brazo de Nina y dijo con una sonrisa: «Nini, hoy vamos a almorzar en la cantina. ¿Qué platos nuevos hay?». Nina siempre sabía lo que pensaba Michelle. «Solo un montón de cosas deliciosas. ¿Puedes ir conmigo? Es mi invitación». Michelle mostró su tarjeta de comida con expresión esperanzada. Como se conocían desde hace bastante tiempo, Michelle sabía cómo engañar a Nina para que estuviera de acuerdo con ella. Cada vez que actuaba como una niña mimada, Nina no podía hacer nada y no tenía más remedio que estar de acuerdo con ella. Michelle notó que Nina no comía mucho cada vez que iban a algún lugar. Siempre asumía que Nina estaba tratando de ahorrar dinero o algo así que siempre invitaba a cenar a Nina. Nina no era buena para rechazar el entusiasmo de Michelle, solo esperaba poder pagarle de alguna manera en el futuro. Sin embargo, la comida iba a ser muy diferente hoy. Terminaron encontrándose con James. Se había convertido en parte de la rutina diaria de James comer frente a la multitud de chicas. Le encantaba la atención que recibiría de todas las chicas y su séquito solo aumentaba su ego. Hoy no fue la excepción. La belleza del campus, Nina, ¿por qué está tanto en la cantina últimamente? ¿No es Michelle, la del Departamento de Ciencias de la Información, que está a su lado, la que persigue descaradamente al galán de la escuela? Al escuchar el nombre de Nina, James se quedó atónito. Fue ella quien hizo que él terminara así. ¿Quién es Nina?, le preguntó a una chica. Señor G. ¿También le gusta la belleza del campus? Ella no es exactamente inocente, si sabe a lo que me refiero. Se burló la niña para diversión de sus amigos.
James miró a través de la multitud y vio a Nina sentada junto a la ventana. Solo su perfil lateral fue suficiente para dejarlo atónito. ¿Es Nina? Parecía tan débil. ¿Cómo podía derribar a John? Era tan débil. James tenía curiosidad por Nina. Esto volvió loca a todas las chicas. Estaban tan celosas que querían tanto su atención que se apiñaron frente a él para llamar su atención. Vete. James se puso de pie con impaciencia y se separó de la multitud para buscar a Nina, pero ella ya se había ido. Ella no estaba a la vista y no tenía idea de dónde iba. Sin embargo, dio la casualidad de que Nina ya se había dado cuenta de lo que estaba pasando allí. Le preocupaba que cuando Michelle viera a James se emocionara de nuevo, así que rápidamente inventó una excusa y se llevó a Michelle. Se fueron por caminos separados una vez que salieron de la cantina. Nina no esperaba que el día de hoy fuera de mal en peor. Primero conoció al sobrino de John en la cantina y ahora conoció a su enemigo jurado, Isabella. Llevaba un vestido y su cara estaba rubicunda. Obviamente se recuperó bien. Ella sonrió y la trajo en un rincón vacío. Nina, no nos hemos visto por un tiempo. ¿No has estado? Escuché que has hecho un nuevo amigo. Isabella había estado viviendo una vida dura en casa después de que la golpearon. Fue una recuperación difícil mientras la persona que la hizo sufrir la vivía en la escuela. Fue irritante. ¿Michelle es ciega o estúpida para hacerse amiga de una mujer tan horrible? La sonrisa en el rostro de Isabella desapareció y sus ojos se llenaron de resentimiento e ira. ¿Qué quieres?, preguntó Nina. Como Isabella había terminado de ponerse una fachada, Nina también dejó de actuar. ¿No sabes lo que quiero? No podía soportar el tono arrogante de Nina. Ella se rió como si una maníaca, pero aún estaba enfurecida. Tenía un objetivo y era atormentar a Nina hasta el punto de que nunca más la cruzara. Agarró la muñeca de Nina, clavándole las uñas mientras las agarraba con fuerza. Miró venenosamente a los ojos de Nina. Nina, no tienes que fingir que eres inocente. Dejémoslo en claro. Hiciste que esas personas me golpearan. Escribiste una publicación a propósito. Mirando su muñeca roja, Nina no tenía intención de lastimarla, ya que las dos solían ser amigas. De lo contrario, podría deshacerse fácilmente de esta niña mimada. No hay animosidad entre nosotros. ¿Por qué te golpearía? ¿Por qué tendría que hacer eso? Nina dijo inocente. Estaba tratando de provocar a Isabella. Como era de esperar, Isabella cayó en la trampa de Nina, apretó los dientes y dijo: por ese perfume y esa publicación, tú sabes todo esto, deja de fingir. Los ojos de Nina se oscurecieron mientras le dolía el corazón. Escuchaba a Isabella admitirlo y ella misma hizo que Nina se sintiera peor. En realidad esperaba que tal vez hubiera algún malentendido entre ellos. Ahora la verdad salió a la luz. No tenía motivos para dudarlo. ¿Y tú? ¿Por qué hiciste todo eso? Los ojos de Nina recuperaron su brillo. Esta vez ella estaba haciendo el interrogatorio. Nina la agarró del brazo 10 veces más fuerte que Isabella. Este último hizo que una mueca apareciera en su rostro de dolor. ¡Ay! Me estás lastimando. ¡Basta! Nina, no voy a dejarte ir. Ya veremos. Era difícil decir quién ganaría al final. Isabella vio que alguien se les acercaba, ella, y dio un plan y retiró vigorosamente su mano golpeándose la cara. ¡Pac! Hubo un sonido de crujido que hizo eco de su mano golpeando su rostro. Nina todavía estaba desconcertada, pero Isabella comenzó a llorar.
Nina, ¿por qué me pegaste? Isabela chilló, captando la atención de la persona que se acercaba. Capítulo 19. Más bofetadas. James estaba buscando a Nina en la cantina, pero no pudo encontrarla. Perdió el apetito y se preparó para regresar al dormitorio con disgusto, obviamente molesto. Había planeado ver con sí mismo por qué tenía tan especial Nina. Todavía no podía comprender cómo su tío sufrió una pérdida a causa de ella. Además, escuchó de Henry que John había sido golpeado más de una vez. La última vez, John incluso recibió una bofetada en la cara. Debe haberte dolido mucho. James no pudo evitar frotarse la cara al pensar en el dolor infligido por una bofetada. Parecía que esos dos asuntos desalentados estaban condenados a existir en la gloriosa vida de John, los cuales fueron causados por una misma persona, Nina. Cuanto más lo pensaba James, más curiosidad sentía y quería conocer a Nina. Fue una pena que perdiera la oportunidad de conocerla hoy. Mientras caminaba, James se imaginaba lo que sucedería la próxima vez que viera a Nina. De la nada, su meditación fue interrumpida por el llanto de una niña. Miró a su alrededor y desde la distancia vio una figura alta de espaldas a él. Si no hubiera sido por el sonido de alguien llorando, habría sido una hermosa vista. Al principio, James no quería entrometerse en los asuntos de otras personas, pero cuando miró detenidamente se dio cuenta de que la hermosa niña no era otra que la misma Nina. ¿Había vuelto a bofetear a alguien? James sintió curiosidad por lo que estaba sucediendo y decidió echar un vistazo. Rápidamente se acercó y vio a Isabela llorando. Una huella roja de la palma era claramente visible en el rostro rubio y se mordía los labios de manera angustiada, con lágrimas en los ojos. Se veía tan lamentable, lo que hizo que James sintiera un poco de lástima por ella. ¿Qué estás haciendo?, preguntó James en un tono acusador, mientras pasaba junto a Nina y tiraba de Isabela detrás de él para defenderla. ¿Por qué la golpeaste? Señor G, por favor, no la culpe. Yo tuve la culpa, explicó Isabela tímidamente, mientras deliberadamente cubría la marca en su rostro con su mano derecha. Al mismo tiempo, tiró de la esquina de la camisa de James con su mano izquierda. Ella era tan intimidante. ¿Por qué no te atreves a decirme la verdad? Cuanto más protestaba Isabela en defensa de Nina, más sospechoso se volvía James. Como guardián que protege a una damisela en apuros, James miró a Nina con desprecio. Con una mirada tranquila en su rostro, Nina se dio cuenta de que James se parecía y se comportaba mucho como su molesto tío John. Mirándolo, no pudo evitar apretar los labios con consternación. ¡Qué hombre tan estúpido!, pensó. James G. El sonido de la voz de Nina llegó a los oídos de James y sintió una emoción inexplicable. Tenía un aura noble y dominante como John. Nina era la misma y única chica que alguna vez se atrevió a golpear a John. Cuando Isabela vio que James no había dicho nada durante mucho tiempo, lo confundió con que estaba hipnotizado por el rostro de Nina nuevamente. Entonces ella sollozó lastimosamente y lo instó. Señor G, gracias por ayudarme. Pero Nina... Isabela parpadeó con sus grandes ojos llorosos y miró a James lastimosamente. Luego miró a Nina tímidamente como si le tuviera miedo. Bajó la cabeza derrotada y comenzó a sollozar. Incontrolablemente de nuevo,
no se olvidó de arrastrar suavemente la esquina de la camisa de James con su mano izquierda. ¿Qué pasa? Dime la verdad. James no podía perder la cara frente a una chica hermosa. Tampoco le tendría miedo a una simple niña. En la ciudad nadie se había atrevido a desafiar a James excepto John. Incluso esta persona que había golpeado a su tío no tenía derecho a desafiarlo. Que su tío fuera golpeado, eso solo significaba que su tío era débil. Nina, ¿dijo tu nombre completo? Porque no tiene idea de quién eres. No fue su intención faltarte el respeto. No te enojes con ella. Por favor, Isabela rogó sinceramente por Nina. De hecho, lo que Isabela estaba haciendo estaba lejos de suplicar, sino más bien de instigar. La familia Xi poseía la mitad de la ciudad y era la primera entre las 3 familias más poderosas. Debido al gran poder de la familia Xi, todos tratarían a James con la mayor cortesía. Solo Nina, una niña estúpida e ignorante del campo, no sabría nada y se atrevió a llamarlo de una manera tan descortés. Era ante todo el hombre favorito de la familia Xi. Cuando James vio las lágrimas y los mocos de Isabela, apartó su mano con disgusto y la regañó enojado. Eres de la familia Zhang. ¿Por qué le tienes miedo a alguien como ella? ¿Cómo te golpeó? ¿Por qué no la golpeas tú? Para James, él no cedería sobre algo como esto. Ojo por ojo y diente por diente. Era su lema. ¿Cómo es que la chica de los ojos de la familia Zhang y la familia Fang era tan débil e inútil? Los ojos de Isabela brillaron. Se escondió detrás de James y explicó vacilante. Yo no me atrevo a lastimarla. Ella es la que le gusta a Albert y está bajo su protección. ¿Qué? Nina, que había estado viendo el programa a un lado, se sintió repentinamente confundida. ¿Cómo se involucró Albert en esta conversación? Isabela solía ser buena amiga de Nina. Ella sabía muy bien que Albert y Nina eran amigos comunes y corrientes. De hecho, era muy buena para provocar problemas innecesarios a Nina. ¿Te refieres a Albert, que es de la familia Song? James preguntó con incredulidad. Isabela asintió con la cabeza. ¿De qué tienes miedo? ¿Crees que la familia Song se atrevería a lastimarme? Odio a las personas que intimidan a los débiles. ¿Crees que puede hacer algo en la ciudad solo porque tiene a Albert como su novio? Solo él, James, era el que era más poderoso que Albert en la ciudad. Nina pensó que la conversación entre Isabela y James se estaba volviendo cada vez más ridícula. Nina los observó con frialdad durante mucho tiempo y finalmente se dio cuenta de lo que estaba tramando Isabela. Supuso que la obra pronto llegaría a su fin y ya no tenía paciencia para seguir viéndola. Era hora de que ella apareciera y probara su inocencia. ¿Estás diciendo que te abofeteé? Dando un paso adelante, Nina empujó suavemente el hombro de James con solo 2 dedos y miró con molestia la cara hinchada de Isabela. No. Isabela bajó la cabeza con miedo evidente y comenzó a sollozar de nuevo. Se veía tan lamentable que todos los que la verían querrían protegerla. Lo hiciste, lo vi con mis propios ojos. James insistió con certeza que era Nina. James Xi, apártate, dijo Nina con calma. No quería iniciar ningún conflicto con él. Desde que había ofendido a John, investigó un poco a la familia Xi. Descubrió que la familia tenía un alto estatus en la sociedad, por lo que tuvo que hacer todo lo posible para evitarlos tanto como fuera posible. En caso de que algo sucediera, ella no quería ser expuesta. No permitiré que intimides a una chica delante de mí.
James estiró las manos para detenerla. La paciencia de Nina se había agotado para entonces, así que sacó a Isabela detrás de su espalda y la miró con ojos amenazantes. ¿No dijiste que fui yo quien te abofeteó? Mira bien lo que te voy a hacer. Nina, ¿qué estás haciendo? Isabela dio un paso atrás, su horror notablemente visible. Desafortunadamente era demasiado tarde para que ella lo esquivara. ¡Pac! La mano de Nina aterrizó en la mejilla izquierda de Isabela. El claro sonido de la bofetada sorprendió a James, que se quedó sin palabras mientras estaba clavado en el lugar. Su primer pensamiento no fue por la preocupación de que Isabela fuera golpeada, pero se quedó preguntándose si su tío también había sido golpeado así, teniendo en cuenta que Nina aún no había pagado por lo que había hecho hasta ahora. Debe haber algo sospechoso. Isabela se tambaleó hacia atrás y casi perdió el equilibrio después de haber sido abofeteada con fuerza. Su rostro ardía de dolor y humillación. Comparado con esta bofetada, la bofetada que se dio a sí misma no fue nada. Nina, ¿cómo te atreves a pegarme? Sus ojos escarlata estaban muy abiertos por la sorpresa y estaba a punto de destrozar a Nina como una loca. Sin embargo, no esperaba que Nina fuera tan ágil como para poder esquivar ágilmente sus escasos ataques, haciendo que Isabela perdiera su objetivo. Nina volvió a estirar la mano para sujetar la mano derecha de Isabela. Hizo que Isabela se abofeteara a sí misma en su propia cara derecha, lo que le dejó una marca de bofetada. Cuando Isabela se abofeteó a sí misma, hace un momento, su mano derecha abofeteó su cara derecha. Con Nina parada frente a Isabela, Nina usó su mano derecha para bofetear la cara izquierda de Isabela. Con esta evidencia estaba claro que la cara derecha de Isabela fue abofeteada por su propia mano, que Nina aún sostenía con fuerza. Ahora había 3 huellas de palma diferentes en su rostro, que se veía bastante espectacular. Mira, esta es la bofetada que le di. Nina señaló el rostro de Isabela mientras casualmente se lo explicaba a James. Luego entrecerró los ojos al rostro rojo e hinchado de Isabela. Obviamente había diferentes huellas de palmas. La huella clara de la palma estaba hacia arriba mostrando las yemas del dedo y las más profundas estaban en dirección a la oreja. Que James la miraba de cerca hizo que Isabela se sintiera culpable. Rápidamente se tapó la cara y bajó la cabeza para volver a sollozar. Cuando no se había cubierto la cara con las manos, James aún no se había dado cuenta, pero en el momento en que se cubrió la cara con las manos, la ligera huella de la palma de su cara quedó completamente cubierta con la palma de su mano derecha. De repente se iluminó y finalmente se dio cuenta. Después de abofetear a Isabela, Nina estaba de un humor mucho mejor. Le explicó pacientemente a un fascinado James. Cuando estiré la mano y la abofeteé, mis dedos se extendieron hasta la parte posterior de su cabeza. Cuando ella se abofeteó, las puntas de sus dedos estaban en dirección a su sien. En un instante el complot de Isabela quedó expuesto y ya no pudo ocultar su pretensión. Isabela sacudió la cabeza con miedo y negó con vehemencia. No, no es así. No me abofeteé a mí misma. Nina fue realmente quien me abofeteó, señor G. ¿Cómo te atreves a usarme? James rugió de ira. Cuando recobró el sentido después de haber sido ridiculizado, se enfureció tanto que quiso darle una bofetada en la cara. Capítulo 20. No, por favor no la escuches decir tonterías. Isabela se apresuró a explicar.
con los ojos, pero cada palabra que pronunció fue completamente inútil en este momento, porque la huella de la palma en su rostro era una evidencia concreta y no mentiría. James casi había sido engañado por Isabela hace un momento. Afortunadamente, no era completamente estúpido para seguir creyendo sus palabras después de lo que Nina le mostró. Sin refutar, Nina señaló la huella de la palma en su rostro y recordó evidencia. Inmediatamente después se fue sin mirar atrás. Con una aparente mirada de desprecio en su rostro, James miró a Isabela con disgusto y se palmeó el dobladillo de la camisa con desdén. Mientras tanto, ella seguía fingiendo ser la parte inocente. Lo que más odiaba en su vida eran las mujeres como ella. A una velocidad vertiginosa corrió para seguir a Nina. No prestó más atención a Isabela y la dejó rugiendo a todo pulmón. «Mayor, por favor, espérame». James se acercó y alcanzó a Nina y juntos caminaron uno al lado del otro. Nina se detuvo por un momento y miró fijamente a James, quien estaba sonriendo brillantemente. Mirándolo, no pudo evitar pensar en John y de repente se perdió en sus pensamientos. «¿Cómo acabas de llamarme?», preguntó después de volver a sus sentidos. Era la primera vez que llamaban así a Nina. «Señor». «¿Qué? ¿Está mal?». ¿Se había dirigido a ella de una forma incorrecta? Él era, después de todo, un estudiante de primer año y Nina era una estudiante de segundo año. Era justo llamarla mayor. Nina asintió encantada. «Suena bien». Era la primera vez que veía que alguien con una reacción tan complacida, por lo que James se sintió un poco avergonzado y no supo qué decir a continuación. Inesperadamente, sin palabras, se tocó la nuca tímidamente y mostró una sonrisa tonta, haciéndolo parecer un niño tímido. Nina evaluó al chico simple y sonrió suavemente. Llegó a la conclusión de que James era mucho más agradable a la vista que John. «¿John? ¿Es tu tío?». Sí, James pensó que ella lo regañaría por entrometerse en los asuntos de otras personas y no esperaba que el tema de discusión fuera su tío. «¿Por qué de repente?», le preguntaba por John. «¿Podría ser? ¿Estás planeando golpear a mi tío otra vez?». Solo pensarlo fue suficiente para asustar a James. Nina parecía un poco avergonzada. Mientras la suave brisa soplaba en su cabello, su vergüenza se disipó gradualmente. La única razón por la que golpeó a ese hombre fue porque él habló con demasiada dureza y le hizo cosas imperdonables y terribles. «No ataco a nadie al azar, a menos que me hayan atacado primero. Este es el principio de mi vida», respondió con seriedad. Alcanzando los ojos para mirar a James, Nina fue más paciente con él que con su tío. James entendió lo que quería decir y se sintió culpable por haberla malinterpretado hace un tiempo. Para encubrir su desconcierto, cambió deliberadamente el tema y preguntó: «Quizás estás buscando a mi tío». «Puedes decirlo si lo es». De acuerdo con su acuerdo, ella tenía que reunirse con él una vez más para que John borrara el video que había tomado en el hotel. Solo después de que él hubiera borrado la grabación del video, Nina ya no tendría nada que ver y tampoco preocuparse de él. Entonces podría persuadir a su esposo para que se divorcie de ella lo antes posible y todo estaría bien. «Si te dijera el paradero detallado de mi tío, ¿me perdonarías por lo que hice mal hace un momento?». James era ingenioso y alegre y también era un hombre travieso. Nina no pudo espantarlo. Aquellas personas que habían sido buenas con ella las trataría de la misma manera y siempre sería muy amable a cambio. Está bien, ella estuvo de acuerdo sin dudarlo. Después de todo, no era un trato tan malo.
Charlaron amistosamente durante todo el camino. La mayor parte del tiempo era James quien de hecho charlaba sin parar. Nina solo escuchaba pasivamente en silencio. Se dio cuenta de hecho de que, al igual que Michelle, James también era demasiado hablador. Afortunadamente Nina había estado saliendo con Michelle durante mucho tiempo, por lo que pudo escuchar muchas tonterías de James con paciencia. Michelle siempre había sido amable con ella, así que le preguntó a James por curiosidad: ¿qué pasó entre tú y Michelle? De hecho, Nina aún no podía descifrar la relación entre James y Michelle. Solo recordaba vagamente haber escuchado que se enamoraron en internet. Le intrigaba por qué Michelle no mostraba ningún signo de ira o celos cada vez que escuchaba sobre las aventuras de James con otras mujeres. Si realmente le gustara, ese no sería el caso, ¿o sí? Por otro lado, si a ella no le gustaba James, ¿por qué Michelle siempre mencionaría que disfrutaban juntos de las flores, la lluvia y la puesta del sol? Ante la mención del nombre de Michelle, James sintió un hormigueo en el cuero cabelludo por la aprensión. Nunca antes había conocido a una chica tan seria. Simplemente jugamos el mismo juego de computadora y nos convertimos en una pareja virtual en el juego, confesó James, sintiéndose injustamente agraviado. ¿Juego de computadora? Entonces, la puesta del sol, las flores y la luna que disfrutaron juntos eran tareas para que las parejas las completaran en el juego, dijo James con impotencia. Al escuchar su explicación, Nina finalmente entendió y asintió a sabiendas. Resultó que Michelle no estaba interesada en el propio James. Ella estaba detrás del papel que él tenía en el juego. Admito que soy tan guapo y atractivo que las chicas siempre están a mi alrededor, pero las chicas lindas realmente no son mi taza de té, dijo James con aire de suficiencia mientras se alisaba el cabello hacia atrás y levantaba la cabeza con presunción. Se metió la mano izquierda en el bolsillo del pantalón y se quedó allí presumiendo como un playboy. Por supuesto, en realidad era un playboy. No te lo tomes a mal, ella no está enamorada de ti, replicó Lina, tratando de defender a su amiga. Si no le caía bien, ¿por qué me perseguía todos los días entonces? James sintió que su encanto era demasiado encantador y no se podía dudar de esta manera. Obviamente Nina solo estaba tratando de salvar lo que quedaba de la dignidad de Michelle. Nina recordó el juego del que le había hablado Michelle. Todo el tiempo estuvo molestando a James porque estaba tratando de romper su relación virtual. Después de eso, necesitaba casarse con otra persona en el juego para completar las tareas. Ella realmente quería el premio. No has iniciado sesión en el juego durante mucho tiempo, ¿verdad? Michelle solo quiere romper la relación virtual que tiene contigo en ese juego. ¿Sí? No he estado en línea durante 2 meses. Por lo general, juego un juego 1 o 2 veces y no volveré a jugar, dijo James casualmente y agitó la mano con desdén. Nina finalmente entendió la verdadera razón por la que Michelle fue al hotel a buscarlo. Ella solo quería pedirle que rompiera la relación virtual con él. Esa fue también la razón por la que lo persiguió en el campus. Una persona como James, que solo jugaría un juego 1 o 2 veces, no sería capaz de jugar juegos tan bien. Michelle podría haber sido engañada por él en el juego para que ella aceptara la relación. Ahora era su deber darle una explicación a Michelle y darle la libertad.
Más tarde Nina hablaría con Michelle y le contaría estas conjeturas. Efectivamente, ella tenía razón. Después de caminar un rato con James, Nina había perdido toda la paciencia con su interminable gorjeo. Pensó en una excusa poco convincente para irse. James no tenía más motivo para molestar a Nina de nuevo. Sin embargo, antes de irse, convenció a Nina durante mucho tiempo hasta que finalmente consiguió su cuenta de WeChat. Como justificación, le dijo que era más conveniente revelarle el paradero de su tío a través de WeChat. Mientras tanto, James ya tenía un gran plan en mente. Por lo que él sabía, definitivamente debía haber algo sospechoso para que su tío soportara a Nina después de que ella lo golpeó no solo una, sino 2 veces. Incluso su asistente le había dado una pista significativa de que si adulaba a Nina podría ganarse el favor de John. Mientras reflexionaba al respecto, James tarareó alegremente una melodía y entró en la oficina del director ejecutivo de Time Group. Cuando Henry vio a James, no pudo evitar sentirse sorprendido por su visita. «James, ¿no tienes clases en la escuela? ¿Por qué estás aquí?» «No tengo clases esta tarde». James era un profesional mintiendo descaradamente. Asomó la cabeza a la oficina con calma y preguntó: «¿Está mi tío en la oficina?» «Sí. El señor Shi está hablando de negocios con el señor Glenn Sang en este mismo momento». «¿No es ese el padre de Isabela?» Al pensar en la conducta vergonzosa de Isabela, ese mismo día James no pudo evitar odiarla a ella y a toda su familia. Se podría concluir que para que tales padres hayan producido una hija calculadora como Isabela, ellos mismos deben estar podridos. Con un estallido de risa, Glenn siguió asintiendo de manera condescendiente y se inclinó obsequiosamente. «Tiene razón, señor Shi, haré lo que dijo. Es una gran suerte para mí tener la oportunidad de cooperar con usted». «Sí, de hecho», respondió John con voz descuidada y se levantó la mano con desdén para pedirle que se fuera. Tan pronto como Glenn salió, se encontró con James afuera, quien lo miraba de manera poco amistosa. Glenn estaba un poco aturdido, pero mantuvo la compostura y sonrió para adularlo. «Encantado de conocerlo, señor James Shi». «Hola», respondió James, suficientemente con odio visible en sus ojos. Como era de esperar, todos los miembros de su familia eran de una misma virtud. «Escuché que estás estudiando en la Universidad L y mi hija Isabela también asiste a la universidad allí. Tal vez la conoces». Glenn pensó que si Isabela podía casarse con James, él y su familia realmente serían prósperos y ricos. Con una débil risa sarcástica, James respondió: «Sí, lo hice. Acabo de conocer a su hija este mediodía. Me dejó una impresión duradera y nunca la olvidaré». Es cierto que James nunca olvidaría que ella trató de dejarlo en ridículo como si fuera un idiota. Oh, entonces, eso es realmente el destino. Glenn evidentemente malinterpretó las palabras de James y pensó que su hija era tan encantadora que James nunca la olvidaría. Sin decir nada más, James abrió la puerta y entró en la oficina. John estaba apoyado en la silla de espaldas a la puerta, un cigarrillo en la mano. Después de escuchar los pasos de James, preguntó lentamente: «¿Dijiste que nunca la olvidarías?» Siempre había pensado que había algo malo con el gusto de James por las mujeres, pero nunca esperó que sería tan ciego como un murciélago.